¿Se recuerdan que iniciamos la semana pasada con el tema de Roma? Vimos cómo Roma fue influenciado eh, por los fenicios, entre otras civilizaciones, y cómo se desarrolló urbanísticamente Roma. Recuerden que Roma fue uno de los imperios más impresionantes que la historia ha tenido. eh, Junto con otros. A mí particularmente Roma me parece sumamente interesante. De hecho, hoy, estos días he estado viendo un poco sobre una de las rebeliones más interesantes que se dieron en Roma. Roma tenía la peculiaridad de que cuando conquistaba, pedía de tributo, en algunos momentos de la historia, a los pobladores, a sus primogénitos, a personas pequeñas, sea hombres o mujeres, y se los llevaba a Roma, la capital, y los entrenaba y los convertía en soldados. Hay una historia muy interesante durante el proceso sobre todo el emperador Augusto, cuando él quiso ampliar las fronteras, lo que hoy conocemos como Alemania. En la época de Roma se conocía como Germania, y hubo un personaje que llegó a tener un papel muy importante dentro de las filas del ejército romano. Él fue un personaje que fue literalmente raptado de estas poblaciones germanas y luego adaptado a la civilización romana, entrenado como militar, y luego regresó al proceso de conquista de estas tribus germánicas, a los cuales los romanos llamaban bárbaros. Luego él inició una revuelta, pues, que fue de las más importantes que de la historia cuenta, probablemente el inicio del declive del Imperio Romano, con estas revueltas que tuvo de los que llamaban los romanos los bárbaros. Pero esto, digamos, es parte de la historia. Cuando hablamos de los romanos, también tenemos que entender el proceso constructivo. Recuérdense que Roma se caracterizaba por ser una ciudad urbana, es decir, no era rural. El ruralismo se da después del decaimiento, después de la caída del Imperio Romano, cuando entra el medioevo. Las características que se dan debido a la creación de feudos y la protección y a la inestabilidad política, pues genera un ruralismo y un retroceso en muchos de los aspectos, y por eso se le llama la época del oscurantismo. Pero Roma era un vasto imperio con ciudades perfectamente urbanizadas. Ellos tenían los llamados foros, que son los lugares donde los foros romanos, donde plazas donde alrededor se encontraban los edificios públicos más importantes y religiosos. Aquí vemos en el ejemplo algunos de estos elementos que conformaban los foros. Recordamos los órdenes que manejaban los romanos. Copian o digamos mantienen el orden de los griegos, y ellos amplían y hacen otro tipo de órdenes, como es el compuesto: dórico, jónico, corintio, compuesto, y toscano, que es el que agregan los romanos. Vemos acá un ejemplo de las columnas toscanas. Estos elementos que se conforman, se llaman tambores, son 7 tambores, y que esto formaría el pórtico de una estructura romana, en el ingreso a los foros. Luego estaban las termas. Los romanos se caracterizaron por dar salubridad a las ciudades. Las termas eran quizás uno de los edificios de mayor interés, y probablemente en la actualidad los mayores conservados. Su función era proveer
digamos, son como una especie de baños. Y recuerden que ellos podían manejar agua fría, agua tibia y agua caliente. Y también estaban los espacios designados para los hombres y para las mujeres. Dentro de las termas, la terma era interesante porque ahí se podían resolver temas políticos importantes. Se hablaba del tema del ajetreo diario, de lo que sucedía políticamente, del acontecer diario. Ahí se manejaba todo este tipo de cuestiones. Las formas son de distintas maneras. Normalmente son salas que están ubicadas en distintos lugares. Y lo interesante de todo esto es la tecnología que ellos utilizaron para poder llevar el agua dentro de las estancias y poder dividirlas en agua fría, agua caliente y agua tibia. Imagínense, estamos hablando de hace más de 2000 años, cuando el Imperio Romano pues tenía este tipo de edificaciones sin ningún tipo de electricidad o tecnología como la que manejamos en la actualidad. Las salas que tenían, eso que incluso creo que lo vimos en la clase pasada, estaba el frigidarium, el tepidarium y el caldarium. El frigidarium pues era de agua fría, el tepidarium era de agua tibia y el caldarium era de agua caliente. Estas eran estancias, habían lugares también para hacer masajes. Aquí vemos un ejemplo de estos baños. Otro elemento muy importante que utilizaron los romanos es el acueducto. Recuérdense que el agua es un elemento hasta la actualidad muy importante para el desarrollo de la civilización humana. En muchas de estas ciudades, los romanos al principio, previo a la creación del acueducto, eran fundadas cerca de un nacimiento, un lago, un río para poder utilizar el agua, y sobre eso pues se desarrollaba. Con la creación del acueducto, esto evitó que las ciudades tuvieran que estar diseñadas o construidas cerca de un elemento acuífero, por lo que podían transportar por miles de kilómetros o por cientos de kilómetros, no quiero ser exagerado, el líquido importante. Esto también fue un talón de Aquiles en el proceso de caída del Imperio Romano, porque uno de los elementos que utilizaron durante el asedio, la etapa final del Imperio Romano, fue la destrucción de los acueductos para que Roma fuese abandonada. Recuérdense que al no tener agua, pues la gente pues, empezó a padecer de muchas enfermedades, no tenía comida. Entonces, pero durante el proceso de crecimiento y de expansión y de grandeza del Imperio Romano, el acueducto fue uno de los puntos, uno de los elementos de ingeniería civil más importantes y del aporte más importante que Roma ha tenido a la humanidad. Vamos a ver otro tema, permítanme. Bueno, lo que vamos a ver ahorita a continuación es algo que probablemente ustedes no conocían. Son las cloacas y la evacuación de las aguas. Hoy por hoy damos sentado que las grandes ciudades, y hablamos entre comillas porque lamentablemente, por ejemplo, podemos el ejemplo de la cabecera departamental de muchos municipios de Guatemala, y estas no tienen ni siquiera un alcantarillado bien diseñado. Estamos hablando en pleno siglo XXI, el año 2020, y no tenemos cloacas, que son estas estructuras que eran muy importantes. Imagínense una ciudad como Roma con 1 millón de habitantes, con más de 1 millón de habitantes en su apogeo más importante. Obviamente los seres humanos tenemos necesidades básicas, alimentarnos y obviamente desalimentarnos. Tenemos esas cualidades físicas, fisiológicas que son normales en todo ser humano. La ciudad romana o las ciudades romanas tenían el manejo de los desechos de una manera muy interesante. Ellos crearon las famosas cloacas y que servían para sacar los desechos de las aguas negras y la evacuación de las aguas. Esta costumbre la toman los romanos de los etruscos. Recuérdense que los romanos, junto con los etruscos y otras civilizaciones, fueron o sirvieron sin duda para poder generar y plantear lo que posteriormente llegó a ser Roma. Lo vimos en la clase pasada. Algo interesante es que al principio los romanos canalizaban estas aguas
porque necesitaban drenar las zonas pantanosas para poder tener suelos donde sembrar. Posteriormente, pues ya se dieron cuenta de que este sistema no era muy eficaz y que normalmente se llenaba de residuos. Recuerda que hay que darle mantenimiento. Entonces, al no tener un mantenimiento adecuado, pues estos canales se llenaban de residuos y no permitían poder drenar adecuadamente. Además, habían problemas en cuanto a la comunicación de un sistema central para evacuar las aguas. Entonces, habían pozos negros que debido al contenido de heces fecales, la producción de metano era muy grande, o de sulfuro de hidrógeno, y por lo tanto producían malos olores y en muchos casos explosiones. Recuérdense que el metano es un gas que, si no se maneja adecuadamente, puede producir una explosión. Y muchas veces, dependiendo de la ubicación, estamos hablando sobre todo de Roma, cuando el río Tíber tenía grandes crecidas, no era posible poder evacuar las aguas del río, sobre todo las aguas residuales, sino que llegaba a rebosar el alcantarillado, y por lo tanto, imagínense, los romanos sufrían de grandes problemas en cuanto al manejo de esto. Luego de esto, entonces, los romanos lo que hicieron fue utilizar canales al aire libre y pozos. Pero más adelante empiezan a utilizar lo que se le conoce como los cuniculi, que son unas galerías, ¿verdad? Estas se pueden ser comparadas como la que construyen los conejos debajo de la tierra. Entonces, excavan las galerías de distintos niveles e iban sacando los escombros. Y estos servían como pozos de registro, y el pozo de registro que es y de ventilación, pues es la que nos permite darle mantenimiento a las tuberías. Esos eran los primeros currículos que se conducían a lo que conocemos como el río Tíber, que eran todas las aguas que venían de lugares como el Viminal y el Esquilino, que eran lugares que se establecían en Roma. Estos eran estas primeras grandes cloacas, que ya son de mayor tamaño. Según algunos historiadores, las empezaron o las inició un personaje que se llama Lucio Tarquino Pirsco. Él realiza esta actividad, y aproximadamente más o menos en 520 otro personaje que se llama Matasquino el Soberbio hace una renovación y empiezan a existir estos canales, incluso hasta de 800 metros de largo. Pero lo interesante de todo esto es que lo hacen de manera subterránea. Ya de esta misma cloaca, que es la que se trabaja más adelante, lo que llegó a ser conocido como la cloaca máxima. ¿Qué es la cloaca máxima? Pues esto obviamente sigue siendo una serie de túneles que fueron desarrollados como laberintos de desagües y galerías que se fueron adaptando debido a las crecientes del río que inundaban la ciudad. Se cree que fue una de las obras de construcción de ingeniería más grande de la época, aproximadamente después del año 390 a.C., que incluso logró mantenerse con el tiempo, sufriendo los embates no solo del tiempo, sino que de muchas invasiones y destrucciones de los bárbaros después de la caída del Imperio Romano. Muchos de estas estructuras se mantienen, se conservan hoy en el centro de Roma, son vestigios arqueológicos. Vemos aquí el ejemplo, aquí hay una bóveda, vemos un arco de medio punto, una bóveda de lo que es el ejemplo de la cloaca máxima. Y lo que hacían era que podían favorecer el desfogue de las aguas servidas, de las aguas negras, hacia puntos estratégicos, además de que servían también para poder evitar las inundaciones dentro de la ciudad romana. Si bien es cierto, estos elementos eran muy importantes para poder mantener la limpieza, se tiene nota de que no todas las ciudades eran limpias o pulcras, porque cuando no llegaba el alcantarillado a este lugar, pues obviamente las alcantarilladas pues no eran eficientes, y por lo tanto las ciudades eran sucias. Se ha establecido que en algunos barrios no llegaba el alcantarillado
Hay unos varios que están en la ciudad romana, como el Trasvetere romano, que no llegaron sino hasta 109 después de Cristo. Entonces lo que vemos acá pues es un problema que también vemos en la actualidad, donde es importantísimo lograr tener este tipo de drenajes para poder tener una ciudad limpia. Aquí vemos una foto actual en la esquina derecha de lo que es la cloaca máxima romana. Se encuentra en el foro de Wario. Aquí vemos una reconstrucción de cómo era el alcantarillado romano. Vemos esta estructura que estaba debajo del suelo, que permitía el traslado de todas las aguas. Aquí vemos un ejemplo actual de lo que queda de las cloacas en pleno siglo XXI. Se cree que todos estos canales que durante todo el proceso histórico de Roma pues fueron construidas por distintas etapas, por distintos emperadores y distintos momentos, pues tenían su función de poder drenar las aguas en distintas partes hacia afuera del imperio, de la ciudad, para evitar que se inundaran. Aparte de que estos canales se van a juntar fuera de la ciudad, y lo que buscaban era poder evacuar los residuos a un río, o probablemente al mar o al campo. En algunos casos eran utilizados como aguas para abono. Incluso se tiene conocimiento que ya para el siglo I antes de Cristo, la mayoría de ciudades en Roma pues contaban con un sistema de cloacas y drenajes, o por lo menos la ciudad, para poder drenar todo este tipo de elementos. Vemos aquí una fotografía de lo que se cree que era o cómo era la cloaca en tiempo del emperador Tiberio. Vemos otra aquí, un ejemplo arqueológico de lo que fue la cloaca en el tiempo de Augusto. Esto se encuentra debajo del foro de Augusta. Aquí vemos un detalle de lo que eran las cloacas que estaban cerca del museo del foro de Augusta. La cloaca máxima es una de las redes de alcantarillado más antiguas del mundo. Constituye uno de los monumentos subterráneos más interesantes y desconocidos de la ciudad de Roma. Concebida en un inicio como un canal a cielo abierto, drenaba aguas y residuos hacia el río Tíber. Posteriormente, la expansión de la ciudad cubrió el trazado, manteniendo su utilidad hasta el día de hoy. Durante más de 2500 años, esta infraestructura ha dado servicio a la ciudad y su configuración refleja las diversas técnicas constructivas propias de cada época. La gran excavación llevada a cabo por el arquitecto Giacomo Boni a finales del siglo XIX generó la documentación más detallada del foro romano que se conoce hasta el momento. Una vez finalizadas, la mayor parte de estas excavaciones fueron otra vez enterradas para su protección. Los dibujos y secciones trazadas a mano por el equipo de Boni son actualmente una fuente de información única para el estudio del origen de la ciudad de Roma. Questi documenti sono una fonte, si sono arrivati a una fonte importante di dati che riconsiderati anche alla luce delle conoscenze attuali ci consentono, ci hanno consentito, ci stanno consentendo di rendere molto più chiare alcune realtà che altrimenti non possiamo in qualche modo interpretare nel vero senso della parola. Un siglo más tarde, arqueólogos del Foro Romano Palatino han recuperado los estudios de Boni con el objetivo de continuar con el trabajo iniciado. Noi abbiamo la possibilità
di rivedere tutti questi oggetti e di poter trarre da questi oggetti tutte quelle informazioni come se fossimo nel momento stesso in cui avviene lo scavo. Allora, il materiale che noi stiamo analizzando forse ci aiuterà a capire un pochino meglio, non dico la funzione perché sappiamo bene insomma il monumento, ma proprio la sua storia. La Cloaca Máxima es uno de los monumentos que gracias a los documentos de Boni se han reabierto para los científicos. Esta vez han cambiado la pluma por las tecnologías digitales. Debajo del área arqueológica del Foro Romano discurren 485 metros de alcantarilla. Este fue el tramo objeto del estudio que se documentó mediante la tecnología del escaneado láser. Se establecieron 47 estaciones de escaneado subterráneas y 20 exteriores para generar el mapa completo de la infraestructura y su relación con los demás monumentos de la superficie. Se ha realizado todo un estudio clásico de secciones, plantas y detalles de todo el trazado de la cloaca, pero a su vez se están generando modelos 3D que van a ser expuestos o generando maquetas para poder enseñar cómo es el trazado y cómo es toda esta configuración. La precisión utilizada en estos modelos define una desviación máxima de 0,4 milímetros a una distancia de 10 metros de la estación de escaneado. El modelo tridimensional obtenido permite a científicos y técnicos trabajar en el espacio de manera intuitiva, sin tener que visitar el sitio original. En el caso concreto del estudio o el soporte tecnológico del estudio de la Cloaca Máxima, decidimos realizar todo el trazado histórico de la cloaca bajo la superficie del foro mediante la tecnología Laser Scan. Utilizamos el escáner de Faro Focus, el escáner más pequeño del mercado. Permite trabajar en condiciones de luz cero, que era el caso en la cloaca, evidentemente no está iluminada, y cuando los técnicos nos alejábamos del momento del escaneado, evidentemente era una iluminación nula. El láser scan es capaz de registrar todos los elementos en 3D, pero además hacer una panorama fotográfica que te permite visualizar todos los detalles que no puedes ver a simple vista. El trabajo bajo tierra fue una tarea compleja que se desarrolló en condiciones ambientales poco habituales, por lo que requirió de la participación de profesionales de distintas áreas. Las dificultades era trabajar en un ambiente tan particular antes de nada porque estaba el agua, estaba el fango. De vez en cuando veíamos correr algún animalito, os lo podéis imaginar, porque el agua no es limpia y las ratas no es que se veían muchísimas, pero alguna vimos, ¿no? Depende del sector de la cloaca, puede medir de 30, 40, 50 centímetros, bastante sucio, mezclado con fango, ¿no? Que tenemos que estar muy atentos a no escurrirnos, hasta ciertos puntos donde, por ejemplo, a partir de donde se cruza con la vía sacra, pues puede llegar hasta 1,20 m, 1,30 m. Otro elemento importante en el proceso y como técnica de documentación fue crear un robot que recorriera los pequeños conductos donde la persona no puede entrar. ¿Sí? No, eso es otro. El arqueorobot, también conocido como Lucius, está equipado con una cámara para tomar imágenes del espacio
y sensores que permiten identificar el relieve de los conductos, la temperatura, la humedad y la presencia de gases. La información recopilada permite descubrir los sistemas constructivos empleados y detectar posibles problemas estructurales. El funcionamiento del robot se controla desde una cabina situada en la superficie. Gracias a una aplicación intuitiva instalada en un iPad, los técnicos y responsables del foro pudieron dirigir en directo el recorrido del robot bajo tierra. Este método de trabajo despertó el interés de National Geographic, que publicó la historia sobre el uso de la tecnología en la investigación archeologica de la Cloaca Maxima. La Cloaca Maxima, noi giornalisti l'abbiamo sempre vissuta asetticamente dall'esterno, solo come un monumento quasi virtuale che ci viene raccontato. La bellezza di questo reportage, proprio come esperienza personale, è stata quella di poterla conoscere e quindi seguire materialmente le esplorazioni di Lucius, dell'archeorobot. Io mi ricordo appunto quando comunque stavamo nella cabina di regia dell'archeorobot e seguivamo l'addentrarsi del robottino all'interno di questi condotti piccoli, stretti, angusti e vedevamo in tempo reale queste immagini che venivano rimandate dal robot sugli schermi. El uso de la cabina no es meramente anecdótico ni práctico, es también hacer visible el trabajo subterráneo al visitante y ver cómo un elemento representa un trabajo que está pasando abajo. Es decir, nosotros estábamos trabajando con un robot, con el láser scan y los espeleólogos documentando todo el trazado de la Cloaca Máxima, y el público podía ver que estaba ocurriendo algo debajo de ellos. Generar esa expectación y hacer visible el trabajo para nosotros es muy importante. La nostra cabina anche accattivante, così come sembrava appunto una piccola disco volante sceso all'interno del foro, quindi ha attirato subito la curiosità delle persone, soprattutto dei bambini che si sono avvicinati, hanno domandato, hanno chiesto, e quindi questo contatto è che ci ha consentito di far capicolare anche quest'altro messaggio, cioè la ricerca archeologica può essere fatta e anche trasmessa tranquillamente al grande pubblico. El estudio realizado en la Cloaca Máxima es parte de un proyecto más amplio, dirigido por los responsables del Patrimonio Arqueológico de Roma, y que tiene como objetivo difundir el conocimiento histórico a la comunidad científica y al público general. La tecnología fusionada con las investigaciones del equipo de arqueólogos aporta nuevas vías y soluciones. Noi intendiamo dare al visitatore degli strumenti in più che siano allineati con le moderne tecnologie, in modo da fare della visita al Foro Romano e Palatino un'occasione di arricchimento culturale e anche di gradevolezza, cioè che conservino anche l'immagine di un'antichità in movimento come il movimento era. Che il restauro è di tutti. È una disciplina interdisciplinare che da San Paolesi in poi è stata offerta proprio come fucina
di professionalità differenti che collaborano e qui GIS o anche mezzi tecnologici, il computer, ovvero il robot, ovvero delle semplificazioni che possano essere utili nel prodotto finale, sono secondo me la strada da percorrere. Forse questa è l'occasione per cui il passato, il presente e il futuro potranno collaborare per dare così forse nuove conoscenze, oppure comunque per mettere un tassello in più verso la via della conoscenza. Ti ricordi Riccardo quel giorno che usciamo tutti sporchi proprio della cloaca, proprio di quel tratto? E all'improvviso abbiamo scoperto un pozzo dove abbiamo visto l'acqua, un tratto, sì era noto ma non più di tanto, no? E abbiamo preso le corde, l'arnessi, no? L'embrago, no? Abbiamo detto andiamo giù e abbiamo trovato un tratto defunzionalizzato della cloaca con l'acqua pulita. Ma pulita veramente era acqua sorgiva, quella probabilmente è acqua sorgiva, perché i livelli di falda all'interno del foro, ma in tutta quanta Roma, si sono alzati dopo la costruzione dei muraglioni sul Tevere, che hanno un pochino obliterato le falde, per cui la falda si è alzata e in molti tratti si trova acqua sorgiva.